Hola, hola, muy buena noche. Hoy estoy aquí para dejarles mi lectura desde la página 127 y dice: Sandy, me voy a morir. Ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para atender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de control. Sandy también necesitaba ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y le impedía viajar en avión y usar los ascensores. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando había matado a su padre, a su madre, a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto, Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos, de su tía. Quizás llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy. Saber que me voy a morir y no puedo hacer nada por evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habrían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo. Y después, evidentemente, los envidiaría los invadiría un pánico inmenso. Al final, el trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy siguió mis orientaciones. Les dijo: he estado aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él. Y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto es lo que queréis para mí y sé que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros, contigo abuelita, contigo abuelo y contigo tía Sara.
Le asombraron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición, deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba del amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz, por fin, de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Lorena, me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con amigos tenía sensaciones de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esta ansiedad 3 años antes y hacia la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no le curaba. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetaban le aliviara los síntomas. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. La infección de vejiga se le acabó curando, pero ella la seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Mark: ¿y si la infección de vejiga no se te curara nunca? Lorena: tendría dolor, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante, sería una fracasada. ¿No te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Vamos a dejar en suspenso, de momento, las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a profundizar más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarnos lo peor que le puede pasar a una persona distinta a nosotros. Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. Mark: ¿qué es lo peor que le podría pasar a una persona, a otra persona, no a ti? Lorena: que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresada en un psiquiátrico, suicidarse. Ahora vamos a combinarlo todo para que saquemos en limpio. Tenemos una persona fracasada que está restringida, que se vuelve loca y que acaba ingresando a un psiquiátrico donde termina por suicidarse. Quizá te estés preguntando de dónde salen todos estos datos. Vamos a descubrirlo. Qué poderoso. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear.
En el capítulo 8 estudiaremos más a fondo lo que es la frase nuclear. Frases nucleares de Lorena. Seré una fracasada, me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico y terminaré por suicidarme. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena se desveló también un trauma crucial de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente de nuestro mapa del lenguaje nuclear. Las llamo preguntas puente. Pregunta puente de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado que acabó ingresando a un psiquiátrico y que se suicidó? Diana. El abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose, estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de fracasada loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca. Sin confesarlo, esperaba a que se suicidara como hizo su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices, ocurren una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira. Por este motivo, era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado, rechazado, y en la generación siguiente con la tía fracasada, rechazada. Ahora le toca a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a una tercera generación. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de manera tan trágica, quitándose la vida. Más aún, es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio. La vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa. Dejemos ahí.